Ahora vamos entonces a mirar el concepto de una serie. Entonces, ¿qué va a ser una serie? Vamos a considerar una sucesión a su n. Y si nosotros sumamos los términos de una sucesión, entonces a eso es lo que la vamos a llamar una serie infinita. O de aquí en adelante simplemente la vamos a llamar serie. Ya sabemos que es infinita. Entonces, ¿cómo se define la serie? La sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito del término enésimo de una sucesión a su n. Y entonces, ¿eso quién va a ser? La suma de los términos de la sucesión. A sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a su n, etcétera. Infinito. Y entonces a eso se le llamará una serie infinita, ¿no? Que de aquí en adelante vamos a decir simplemente serie. Cuando hablemos de series, es una suma infinita. También, por notación, en algunas partes vamos a obviar, vamos a quitar ya esta notación del subíndice y el superíndice de la sumatoria, o sea, el n donde empieza y donde termina, que es infinito. Entonces simplemente vamos a colocar sigma a su n, que eso me va a representar la serie. Como nosotros lo que nos va a interesar es, el objetivo es determinar si esa serie es una suma finita, que esa la vamos a llamar convergente, o si el resultado nos da más infinito o menos infinito, que sería una suma infinita, y a eso lo vamos a llamar divergente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una serie convergente? Su suma es un valor finito. ¿Y qué es una suma divergente? Una sumatoria diferente, una serie divergente, perdón, es cuando la suma nos da infinita, ¿no? Perdón. Ahora, ¿cómo vamos a calcular la suma o determinar si converge o no converge una serie? Entonces, para eso vamos a calcular la sucesión de sumas parciales. Bueno, esto lo voy a explicar de esta forma. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a calcular si una serie, perdón, converge o diverge? Para eso vamos a calcular las sumas parciales. Entonces, sumas parciales. Entonces, ¿quiénes van a ser las sumas parciales? Vamos a ir sacando unas sumas. Por ejemplo, voy a llamar la suma S1, que va a estar representada por el primer término de la serie, en este caso A sub 1. S2 va a ser la suma de A sub 1 más A sub 2, es decir, los dos primeros términos de la serie. S3 serán los tres primeros términos de la serie. Y así sucesivamente. Entonces, por lo tanto, S sub n será la enésima suma parcial y S sub n será la suma hasta el término A sub n. Entonces aquí puntos suspensivos hasta llegar a A sub n. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo que vamos a hacer ahora es calcular, vamos a formar la sucesión de sumas parciales. De sumas parciales. Es decir, con los términos que encontré arriba, S1, S2, S3, Sn, formo una sucesión. Entonces, ¿quién va a ser la sucesión de sumas parciales? Es la sucesión S sub n. Entonces, esa sucesión es S1, S2, S sub n. Y bueno, y siguen más términos. Son infinitos términos. Y entonces vamos a decir lo siguiente, que si la sucesión S sub n converge, entonces la serie también converge. Y si la sucesión diverge, entonces la serie también diverge, ¿no? Entonces, en conclusión, si la serie Sn converge, digamos, a un valor S mayúscula, entonces diremos que
la sucesión a sub n, esa sucesión, esa suma vale S. Y esta serie será convergente, la cual es convergente. Y la otra conclusión que sacamos de acá es que si la sucesión de sumas parciales diverge, ya sea porque no es acotada superiormente o porque no es acotada inferiormente, dependiendo si es monótona creciente o decreciente, entonces si la sucesión diverge, entonces se dirá que la serie también diverge. La serie de sub n diverge. Entonces, esa es la forma para nosotros determinar si una serie converge o una serie diverge. Toda sucesión, toda serie, perdón, hablemos ya de series de aquí en adelante, toda serie convergente siempre tiene un valor de una suma finita. Entonces, en este caso, la suma es S. Y si la serie diverge, entonces diremos que la suma nos da más infinito o nos da menos infinito. ¿Mm? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a calcular la suma de la siguiente, determinada por la siguiente serie. Entonces, como ejemplo, entonces vamos a decir calcular la siguiente serie. Serie desde n igual a 1 hasta infinito de 2 elevado a la menos n. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que debemos hacer es calcular las sumas parciales. Entonces, sumas parciales. Entonces, vamos a calcular esas sumas parciales. Empezamos con S1. Entonces, ¿quién es S1? Cuando n valga 1. Entonces, me quedaría 2 a la menos 1. 2 a la menos 1 es un medio. Vamos con S2. S2 sería el A sub 1, que es un medio, más el A sub 2. Recuerden que ¿quién es esta suma? Esta suma es un medio más un cuarto más un octavo más un 16avo, etc. Es decir, de la forma 1 sobre 2 a la n. Entonces vamos a mirar si yo sumo infinitas veces estos términos, estos infinitos términos, quiero mirar si esa suma converge a un valor real. Es decir, que si la serie es convergente o es divergente. O de lo contrario, si sumo todos estos valores, quiero saber si me da más infinito o me da menos infinito. ¿Mm? Entonces, la intuición nos diría que como estoy sumando infinitos valores, entonces nos diría que el resultado me va a dar infinito. Es decir, esa serie diverge. Vamos a mirar con las sumas parciales que nos dice. Entonces vamos a calcular ese 2. Ese 2 sería un medio más un cuarto. Si ustedes hacen estas operaciones, esto nos da 3 cuartos. Vamos a calcular ese 3. Ese 3 sería un medio más un cuarto más un octavo. Y esto nos daría 7 octavos. Vamos a calcular una más. Ese 4. Ese 4 sería un medio más un cuarto más un octavo más 1 sobre 16 y esto nos daría 15 sobre 16. ¿Mm? Entonces, noten que aquí en el denominador este lo puedo escribir como 2 a la 1. El 4 de la siguiente suma la puedo escribir como 2 a la 2. El 8 de la siguiente la puedo escribir como 2 a la 3. El 16 la puedo escribir como 2 a la 4. ¿Mm? Entonces, mi objetivo es calcular S sub n, es decir, el término enésimo. Uno
sobre 2 a la n. Entonces sabemos que tiene como denominador común ese 2 elevado a la n. Ahora sí, miremos rápidamente cómo es el numerador. Entonces comparámoslo con respecto al denominador. Miren que aquí es el 1 y el 1 es 1 menos del 2. En el otro me da 3 cuartos. El 3 también es un valor menor al 4. En la siguiente me da 7 octavos, que es un valor menor al 8. La siguiente me da 15 sobre 16, que es un valor menor al 16. Por lo tanto, podemos decir que entonces el de arriba sería 2 a la 1 menos 1. Es el mismo denominador restado 1. El siguiente sería 2 a la 2 menos 1, el 3. 2 a la 2, 4 menos 1, 3. El siguiente sería 2 a la 3 menos 1. El siguiente sería 2 a la 4 menos 1 y por lo tanto el término enésimo sería 2 a la n menos 1. Que este término enésimo lo podemos escribir si nosotros dividimos esto, 2 a la n sobre 2 a la n nos daría 1 menos 1 sobre 2 elevado a la n. Entonces con esto ya nosotros podemos escribir quién es la sucesión de sumas parciales. Entonces, sucesión de sumas parciales. Entonces, para la sucesión de sumas parciales no es más que la sucesión S sub n, es decir, sería la sucesión 1 menos 1 sobre 2 a la n. Es esta sucesión. ¿Quién es esa sucesión? Pues sus términos son el 1 medio, el 3 cuartos, el 7 octavos, etc. El 1 menos 1 sobre 2 a la n, etc. Determinemos el límite de esta sucesión. Recuerden que la teoría nos decía que si esta sucesión de sumas parciales tiene un límite, ese valor del límite es la suma de la serie, es decir, la serie es convergente a ese valor. Entonces, calculemos a ver si tiene un límite. Entonces, ahora, el límite cuando n tiende a infinito de S sub n es igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 menos 1 sobre 2 a la n. Pero por las propiedades del límite sabemos que este límite nos da 0, porque nos queda 1 sobre infinito. Y por lo tanto ese límite nos da 1. Y este valor 1 es la suma de la serie. Luego, entonces aquí ¿qué concluimos? Luego podemos concluir que la serie desde n igual a 1 hasta infinito de 2 elevado a la menos n, esa serie nos da 1, que es el valor. Es decir, que la serie converge. Es una serie convergente. Entonces aquí podemos deducir que esta suma infinita tiene como máximo valor 1. Es decir, que vale 1. ¿no? Ahora, esta serie es como muy particular y tiene una interpretación geométrica. ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a los términos de la sucesión de sumas, aquí tenemos estos términos, miren, estos términos que son 1 medio, 3 cuartos, 7 octavos, 15 16avos. Entonces, eso los podemos ver si yo dibujo aquí un cuadrado. Que mida 1 de longitud 1. Entonces sabemos que el área es 1
y ese es el valor de la suma. Entonces esa área la voy a distribuir de la siguiente forma. Voy a dividir a la mitad y sabemos que el lado izquierdo mide 1/2 y este sería el primer valor que tengo aquí, 1/2, S1. Ahora, a ese 1/2, según lo que está aquí, tengo que sumarle 1/4 para poder que me dé el segundo valor S2, que es 3/4. ¿Cómo saco el 1/4? Pues la parte derecha la divido en 2 pedazos iguales y este valor de acá arriba, sería 1/4. Ahora, para poder sacar el 7/8, entonces tengo que sumarle a todo eso, tengo que sumarle 1/8. ¿Cómo saco el 1/8? El pedazo que me sobró, voy a coger la mitad y eso sería 1/8. En el siguiente valor tengo que sumarle 1/16 al anterior, ¿no? 1/16. ¿Y quién sería 1/16? Sería este pedazo que está aquí abajo. Y así sucesivamente, ustedes, aquí sería 1/32, por acá sería 1/64 y así sucesivamente. Y así van llenando todo el cuadrado. Y entonces, y la suma de todas esas áreas, el resultado les da 1. Y por esa razón es que esta serie nos da 1. ¿Mm? Hasta el momento podemos concluir entonces que si nosotros queremos encontrar que una serie converge, entonces una forma sería calcular su suma. Y si nos da un valor fijo, decimos que converge. Y si nos da infinito o menos infinito, diremos que diverge. Entonces, en este caso, para este ejemplo, pues se pudo calcular la suma. Pero no para toda la serie se puede calcular la suma. Entonces, para eso nosotros vamos a mirar los criterios de convergencia. O sea, los criterios nos ayudan a determinar si una serie converge o diverge. Pero si converge, no nos dice cuál es la suma. Solamente hay 2 tipos de series a las cuales se les puede calcular la suma, que son la serie telescópica y la serie geométrica. Esas son las que vamos a mirar en lo que resta de este video. Entonces, vamos con la serie telescópica. Entonces, una serie telescópica es de esta forma. B1 menos B2, más B2 menos B3, más B3 menos B4, más B4 menos B5, es decir, de la forma B sub n menos B sub n más 1. El término B sub n menos el siguiente. Y si ustedes observan, pues el B sub 2 se cancela, el B sub 3 se cancelan todos los términos menos el primer término y el término en la posición n más 1. Por lo tanto, la convergencia de la serie depende si este B sub n más 1 existe. Si el término B sub n más 1 existe, entonces digamos que se tiene un límite L, entonces la serie telescópica converge al valor B sub 1 menos ese valor L. ¿Sí? Vamos a mirar un ejemplo. Entonces tengo la serie desde n igual 1 hasta infinito de 2 sobre 4 n cuadrado menos 1. Entonces lo que tengo que hacer es reescribir esa serie como una serie telescópica. Entonces para hacer eso, lo que vamos a hacer es utilizar la descomposición en fracciones simples. Este 2 sobre 4n cuadrado menos 1
se puede reescribir como 2 sobre, y abajo puedo factorizar como diferencia de cuadrados 2n menos 1 por 2n más 1. Y si nosotros escribimos eso en fracciones simples, entonces nos quedaría a por 2n menos 1 más b sobre 2n más 1. A ustedes les queda el ejercicio de verificar que tanto a como b nos da 1. Realizan el ejercicio de descomposición en fracciones simples. Hacen la descomposición en fracciones simples y verifican que el valor de a es 1 y el valor de b es 1. Por lo tanto, esta serie de 1 hasta infinito de 2 sobre 4n cuadrado menos 1 se puede escribir como la serie desde 1 hasta infinito del término 1 sobre 2n menos 1 menos el término 1 sobre 2n más 1. ¿Sí? Y esta que está aquí es una serie telescópica. Verifiquemos. Calculemos el primer término, cuando n vale 1. Cuando n vale 1, me quedaría 1 sobre 1, 1, menos, y cuando n vale 1, me quedaría 1 sobre 3. Más el segundo término. El segundo término nos quedaría cuando n vale 2. Cuando n vale 2 nos quedaría 2 por 2, 4 menos 1, 3, que nos daría 1/3, menos, y cuando n vale 2 me quedaría 1/5. El siguiente nos va a dar 1/5, menos 1/7, y así sucesivamente. Entonces puedo observar aquí, que esta serie es una serie telescópica. Y esa serie telescópica nos va a dar igual. Entonces este sería el b sub n y este sería el b sub n más 1. Entonces dijimos que nos iba a dar el primer término. Miren que aquí se cancela 1/3, se cancela el 1/5, se va a cancelar el 1/7 con el siguiente, y que nos va a quedar en la serie el primer término, que es 1, menos el término en la posición bn más 1, que sería 1 sobre 2n más 1. Y entonces para demostrar que si esa serie converge o no, simplemente hay que calcularle el límite al término en la posición bn más 1. Entonces, límite cuando n tiende a infinito de bn más 1 sería el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 2n más 1. Que este límite sabemos que nos da 0. Ese límite nos da 0. Por lo tanto, concluimos aquí que la serie, cuando n, desde n igual 1 hasta infinito, de 2, la serie que teníamos era 2 sobre 4n cuadrado menos 1, esa serie nos va a dar el valor inicial que teníamos, que nos daba 1, menos el valor del límite, que es 0. Es decir, que esa serie nos da 1 y es una serie convergente. Esta serie converge al valor 1. Bueno, para finalizar entonces el video, vamos a mirar ahora lo de la serie geométrica. Entonces, ¿qué es una serie geométrica? Una serie geométrica tiene esta forma. Tiene la forma una constante a por una constante r elevada a la variable n, que sería la variable natural, ¿no? El n que pertenece a los naturales. Entonces miren que el primer término, ojo aquí, la serie geométrica no empieza en 1 sino en 0.
Entonces, n desde 0 hasta infinito. Y entonces los términos de la serie serían estos. ¿Mm? En este caso, a R se le llama la razón de esta serie geométrica. Y se deduce el siguiente teorema. Una serie geométrica converge y la suma va a ser esto, a sobre 1 menos r, siempre que el valor absoluto de r sea menor que 1. O sea, si el valor absoluto de la razón es menor que 1, sabemos que la serie converge. Y si es mayor o igual que 1, la serie diverge. ¿Mm? Ahora, aquí podemos ver una demostración de la anterior. Voy a mostrarla, simplemente no voy a escribir, sino que la voy a ir leyendo. Para la demostración voy a calcular la suma enésima. Entonces, ¿quién es ese su n? El primer término más el segundo hasta llegar al término en la posición n. Si nosotros multiplicamos por r en ambos lados, nos queda r por ese n. Y el primer término nos quedaría a por r, el segundo término nos quedaría a por r cuadrado y el último término nos quedaría a por r a la n más 1. Y si nosotros restamos la igualdad 2 menos la igualdad 1, entonces en el lado izquierdo nos queda rsn menos sn. Y noten que en el lado derecho se nos va a cancelar el ar cuadrado, se nos cancelan todos esos términos, el ar al cubo, etc. ¿Y qué nos va a quedar en el lado derecho? Nos va a quedar el primer término ar menos el último término de la ecuación 2, ar a la n más 1. Esto lo podemos factorizar el a y nos quedaría 1 menos r a la n más 1. Y entonces aquí, si despejamos ese n, el 1 menos r pasa a dividir al a y me queda esta parte. O sea que he encontrado quién es la suma n, ese es su n, ¿no? El término enésimo de la sucesión de sumas parciales. Ahora, tenemos que verificar el límite. Entonces, este límite me daría esto si el r oscila entre menos 1 y 1. Si r está entre menos 1 y 1, este valor es un número más pequeño que 1 y por lo tanto este límite existe, ¿no? Eso tiende a 0 y existe. Así la serie, deducimos que la serie converge y esta es la suma, lo que habíamos visto con el teorema. Y si r es mayor que 1, pues esto tiende a infinito y la suma nos daría infinito y por lo tanto la serie diverge. Recuerdan que nosotros atrás habíamos demostrado esto. Habíamos demostrado que la serie desde n igual 1 hasta infinito de 2 a la menos n nos había dado 1. Eso lo acabamos de hacer. Nótese que la misma serie, pero ahora tomándola desde 0 hasta infinito, es una serie geométrica. Vamos a escribirla como una serie geométrica. Entonces, ¿por qué razón? Porque miren que este 2 a la menos n yo lo podría escribir como 1 medio elevado a la n. Es lo mismo, ¿no? Miren, 1 a la n 1, 2 a la n queda abajo y cuando sube, 2 a la menos n. ¿Sí? Entonces esta es una serie geométrica donde el coeficiente a valdría 1, que es lo que multiplica, y la razón sería 1 medio. En este caso, el valor absoluto de r nos da 1 medio que es menor que 1. Según el teorema anterior, sabemos que esta serie converge. ¿Y a dónde converge? A la suma S, que es a
sobre 1 menos r. Es decir, ¿cuánto es este valor? A vale 1. 1 menos r vale 1/2. Y esto nos daría 1 sobre 1 menos 1/2, 1/2. 1 sobre 1/2, 2. ¿Qué concluimos de aquí? Concluimos que la serie desde n igual 0 hasta infinito de 2 a la menos n nos dio 2. Pero nosotros anteriormente habíamos demostrado esto, que la serie desde n igual 1 hasta infinito de 2 a la menos n nos había dado 1. Entonces tengo que verificar que estas dos cosas son iguales. Lo que está en verde lo sacamos por el teorema de serie geométrica. Lo que está en rojo fue el primer ejemplo cuando estábamos definiendo lo de serie, el concepto de serie mediante sumas parciales. ¿Cómo puedo probar que estos dos resultados son equivalentes? Voy a tomar el lado izquierdo. Entonces, en el lado izquierdo tengo la suma desde n igual 0 hasta infinito de 2 a la menos n, y esto nos da 2. Entonces, noten que yo esta suma voy a desarrollarla, esta suma. Voy a borrar esto por el momento. Desarrollemos esta suma. ¿Esta suma quién sería? 2 elevado a la 0, que nos daría 1. El siguiente término sería 2 a la menos 1, el siguiente 2 a la menos 2, el siguiente 2 a la menos 3, y así sucesivamente. Y sabemos que esto nos da 2. Sabemos que eso nos da 2. Pero noten que esto que está aquí, todo esto que está aquí, es la suma que tengo acá, que vale 1. Entonces, de aquí tendríamos este 1, bajamos, esto que señalé en color rojo sería la suma desde n igual 1 hasta infinito de 2 a la menos n, y esto sabemos que nos debe dar 2. Y si nosotros despejamos de aquí esta suma, pues sabemos que nos da el 2 que teníamos en el lado derecho y el 1 pasa a restar. Y con eso demostramos el lado izquierdo. ¿Sí? Entonces miren que partí del lado derecho y demostré el lado izquierdo. Entonces esas dos son equivalentes. Tengan en cuenta que en la serie geométrica la serie empieza desde 0. Pero, por ejemplo, nosotros podríamos tener, digamos, por ejemplo, que nos piden como un ejemplo, digamos que nos piden calcular la serie desde n igual a 3 hasta infinito de 2 sobre 3 a la n. Entonces sabemos que esta serie es geométrica, ¿no? Esta serie la puedo escribir de la forma n igual a 3 hasta infinito de 2 multiplicado por 1/3 elevado a la n. En este caso tenemos que el valor de a es 2, el valor de r es 1/3, el cual es menor que 1 en su valor absoluto. Por lo tanto, sabemos que la serie converge. Y si sabemos que converge, entonces podemos calcular su suma. Vamos a calcular la suma. Pero recuerden que la serie debo tomarla desde 0. Desde 0 hasta infinito de 2 sobre 3 a la n. Ese valor es a, que vale 2, sobre 1 menos r, que vale 1/3. Entonces esto sería 2, 1 menos 1/3 nos da 3/3. Simplificamos este 2 y el resultado nos daría 3.
Entonces tenemos que esta suma nos da 3. Pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Para poder calcular, a mí me piden calcular esta suma, desde 3, no desde 0. Entonces lo que empiezo es a desarrollar esto hasta que n valga 3. Entonces vamos a desarrollar. Voy a señalar esta suma. Entonces, ¿cómo me quedaría? Cuando n vale 0 me queda 2 sobre 3 a la 0, que es 1. Entonces me quedaría 2. Cuando n vale 1 me quedaría 2 tercios. Cuando n vale 2 me quedaría 2 novenos. Y cuando n vale 3 voy a escribir la serie. Desde n igual a 3 hasta infinito de 2 sobre 3 a la n. Y sabemos que todo esto, por la teoría de series geométricas, converge al valor de 3. Y entonces si de aquí ya despejamos la serie que nos piden calcular. 2 sobre 3 a la n sería igual a 3 menos 2. Sumemos de una vez estos dos. 2 novenos más 2 tercios, denominador 9. 3 por 2, 6, más 2, 8 novenos. Entonces acá menos 8 novenos. Y por lo tanto, entonces concluimos que la serie desde n igual a 3 hasta infinito de 2 sobre 3 a la n nos daría 3 menos 2 nos daría 1 y 1 menos 8 novenos nos daría 1 noveno. Y ese sería el resultado entonces de convergencia de esta serie geométrica. ¿Mm? Muy bien. Entonces, hasta el momento hemos visto el concepto de serie. Hemos visto dos tipos de serie armónica, la serie telescópica y la serie geométrica. Esas series son las únicas que se les puede encontrar la suma, siempre que son convergentes. Las demás series, no. Todas las series que nosotros estudiemos más adelante, no se les puede encontrar. Por lo tanto, entonces de aquí en adelante, ya el estudio de series se centra en los criterios de convergencia. Es decir, son teoremas que me permiten determinar para cierta serie si converge o diverge. Y a eso se les llama los criterios de convergencia. Por ejemplo, un criterio de convergencia es el siguiente teorema, que dice que si yo tengo que la serie A sub n converge, entonces el límite de dicha serie del término enésimo es 0. ¿Sí? Eso se llaman criterios de convergencia. ¿Cómo utilizo este teorema? Con el contrarrecíproco. ¿Cuál sería el contrarrecíproco? Que si el límite de A sub n es diferente de 0, entonces la serie diverge. Por ejemplo, miren que esta es una serie geométrica. Con razón 2. Como r vale 2 mayor que 1, esa serie diverge. Pero ¿cómo utilizo aquí? Calculo el límite de la sub n. Y ese límite es infinito. Me dio diferente de 0. Por lo tanto, por el teorema anterior, concluimos que la serie diverge. Por ahora vamos a dejar solo hasta aquí. Ese sería hasta el momento. Ya después, lo que les digo, se centra en criterios de convergencia.